En el 2008, haciendo la estrategia de un negocio global, comenzó la crisis famosa del 2008, donde pues muchas empresas empezaron a tener problemas y en BP hubo un negocio, el negocio industrial, que empezó a tener pérdidas durante unos meses. Y como yo estaba haciendo la estrategia de ese negocio, me dijeron, pues venga, ahora implementala y te encargas de correr el negocio. Con lo cual, desde entonces, los últimos 15 años me he dedicado a dirigir y transformar negocios globales en todas partes del mundo, muchos enfocados en los BRIC, en los famosos BRIC, en aquellos años, sobre todo para conseguir que volvieran a crecer, que fueran sostenibles, no en el sentido solamente medioambiental, sino también de sus resultados, y que fueran repetibles, ¿no? Estos resultados que pudieran ser predecibles para que nuestros accionistas pudieran invertir constantemente. Mi último proyecto fue en China, donde me mandaron en el 2015 a llevar el que era probablemente uno de los negocios más grandes de la parte de downstream de BP, y la semana de Año Nuevo chino me vine a Madrid, después de 6 años viviendo allí con mi familia, y ya no pudimos volver, así que cambió completamente nuestra trayectoria. Y bueno, acabé en España por accidente y decidí hacer una carrera aquí, con lo cual Cepsa me hizo una oferta fantástica para contribuir a la transformación de una empresa icónica como es Cepsa, y no lo dudé, poder traer toda mi experiencia multinacional y haciendo esto en el mundo, y poder hacerlo con una empresa tan importante como es Cepsa, con un impacto tan importante en la economía española y en la sociedad española. Y una empresa que hace 3 años decidió cambiar completamente su trayectoria de ser una compañía establecida del sector petrolero a convertirse en el líder en la transición energética. Para mí lo importante es no ser esclavo del proceso y sobre todo no ser esclavo de esta necesidad de control que tenemos. La necesidad de control y de certeza es lo que nos mata, y sobre todo, como digo, frente a culturas que son infinitamente más fluidas y más ricas en entender que todas esas rigideces hay que ponerlas en cuestión y hay que ser capaz de reconfigurarlas. Entonces empezamos educando a nuestros equipos a escuchar al cliente. Llevamos 100 años empujando el mismo producto y es literalmente empujarlo al mercado, pero ahora mismo los clientes están completamente confundidos. Tú y yo lo sabemos, ¿no? ¿Cuál es tu próximo coche? ¿Un coche eléctrico, híbrido o seguimos con la gasolina, ¿no? Es una decisión difícil, porque si no eres un técnico, no tienes una idea de para dónde va el futuro, sí, y de cuántos cargadores. O dices, más, oye, ¿no? Mobility me quedo... as a service. Claro, fíjate. Entonces toda esa confusión que tenemos los consumidores también la tienen nuestros clientes. Tienen que hacer inversiones increíbles para renovar sus flotas o para renovar sus fábricas, y tienen mucha menos visibilidad de a dónde va esta transición energética, ¿no? Y cómo hacerla. Entonces, una de las tareas fundamentales ha sido empezar entendiendo y cambiando la conversación con los clientes, preguntando. Sistematizar eso es importante, como tú sabes, y digitalizarlo te da una ventaja, con lo cual ahí tienes un proceso de darle la vuelta a la compañía, de ser una empresa manufacturera que empuja el producto a ser una empresa que escucha a sus clientes y empieza a incorporar esos insights que tú te refieres tan habitualmente, porque a medida que pasan los años, esos sistemas, esas herramientas se van enriqueciendo y tu capacidad de generar valor, de aportar, de anticiparte a lo que necesita el cliente cambia. Si verdaderamente pensamos que el cambio no se puede gestionar, se puede influir, se puede participar, pero no se puede gestionar, pues eso significa que tú no, como líder, no puedes controlar, y eso es un cambio de tu identidad total. No es un cambio mínimo, es un cambio total, de ser un controlador a ser un generador, un acompañador del cambio, un apoyo para tu organización. Si además piensas que el cambio, que para mí es lo fundamental, tiene esa complejidad y es imposible controlarlo porque tiene un factor irracional, es que tiene unas cosas que se mueven ahí, que son seres humanos, ¿no? Que somos irracionales fundamentalmente, que tenemos miedo, ansiedad, ira, que nos encanta el cambio, que nos disgusta el cambio. Lo primero, yo creo que lo más importante que me ha ayudado a mí es que empieces tú por cambiar. Si quieres liderar el cambio en tu organización, empieza por cambiar tú. Mírate al espejo. Exacto. Bienvenidos a Just B2B Leaders, un podcast en el que entrevistamos a líderes de empresas B2B cuyo objetivo es generar mejor negocio, más predecible y más escalable a través de la transformación de sus organizaciones. Hola a todos, gracias de nuevo por conectaros con Just B2B Leaders. En esta ocasión tenemos a Carlos Barrasa. Carlos, ¿quién es Carlos? Qué buena pregunta. Pues mira, Carlos Barrasa es un vallisoletano de nacimiento y de vocación, pero que creció en Madrid, por lo tanto madrileño de devoción, y después de pasar la mayor parte de mi vida adulta fuera de España, 20 años fuera de España, entre Londres y Shanghái, China, pues un español por el mundo, madrileño por el mundo, diríamos, ¿no? Tengo 4 hijos y estoy casado con María Amor desde hace 30 años, con lo cual mis amigos chinos no se lo creían, pensaban que esto era una broma, que se podía tener 4 hijos con la misma mujer. Pues en mi caso se cumple.
es sin ninguna duda mi mejor empresa. Y profesionalmente pues estudié una carrera técnica pensando que iba a ser ingeniero de alguna planta química o de diseño, y acabé, cuando terminé mis estudios, pues no había ese tipo... Química industrial, ingeniería química es lo que me iba. O sea, que por Sarriá o por ahí me hubiera gustado acabar trabajando. Pero en aquellos años, mitad de los 90, no había ya casi trabajos de ese tipo industriales, y acabé por pura fortuna empezando como ingeniero comercial, que era una especie de vendedor glorificado para que los ingenieros no nos sintiéramos mal, y me encantó. Y hice pues una parte muy importante de mis primeros años trabajando primero en una empresa familiar. Muy rápido salté a una multinacional americana, Móvil, y de ahí pasé a BP, que me mandó a Londres a un programa de desarrollo de 2 años, talento joven cuando tenía flequillo. Y bueno, pues lo que fueron 2 años acabaron siendo 15 años donde trabajé en estrategia, en finanzas, planificación a largo plazo, todas estas cosas que se hacen en los headquarters de las grandes multinacionales. En el 2008, haciendo pues la estrategia de un negocio global, comenzó la crisis famosa del 2008, donde bueno, pues muchas empresas empezaron a tener problemas, y en BP hubo un negocio, el negocio industrial, que empezó a tener pérdidas durante unos meses, y como yo estaba haciendo la estrategia de ese negocio, me dijeron, pues venga, ahora implementala y te encargas de correr el negocio. Con lo cual, desde entonces, los últimos 15 años me he dedicado a dirigir y transformar negocios globales en todas partes del mundo, muchos enfocados en los BRIC, en los famosos BRIC, en aquellos años, sobre todo para conseguir que volvieran a crecer, que fueran sostenibles, no en el sentido solamente medioambiental, sino también de sus resultados, y que fueran repetibles, ¿no? Estos resultados que pudieran ser predecibles para que nuestros accionistas pues pudieran invertir constantemente. Qué bueno esto que has dicho de la sostenibilidad. Siempre que hablamos de sostenibilidad, la gente se piensa que es solo la parte medioambiental. La parte medioambiental. Para mí está todo ligado, claro. Pero lógicamente una parte importante es que sea sostenible financieramente, ¿no? Transformar un negocio para conseguir que haga un par de años buenos es relativamente fácil. Yo creo que ya todo el mundo sabe la fórmula. Hacer que esos negocios, después de transformarlos profundamente, sean sostenibles, pues tiene mucha miga, ¿no? Fantástico. Así que déjame que termine de contarte la historia, porque mi último proyecto fue China, donde me mandaron en el 2015 a llevar pues el que era probablemente uno de los negocios más grandes de la parte de downstream de BP. Y la semana de Año Nuevo chino me vine a Madrid, después de 6 años viviendo allí con mi familia, y ya no podemos volver. Así que cambió completamente nuestra trayectoria. Fui presidente. Antes de eso, habías estado precisamente ¿dónde? De China. Con un tal Óscar Torres, con el que me encontré en Shanghái, gracias a un buen amigo, Óscar Holguín, un conector de libro. Un día tendremos que hablar de Óscar porque... Alumni del programa. Exacto. Bueno, pues gracias a él nos conocimos. Y bueno, acabé en España por accidente y decidí pues hacer una carrera aquí. Yo creo que mi mujer también lo agradeció. Con lo cual, Cepsa me hizo una oferta fantástica para contribuir a la transformación de una empresa icónica como es Cepsa, y no lo dudé. Poder traer toda mi experiencia multinacional y haciendo esto en el mundo, y poder hacerlo con una empresa tan importante como es Cepsa, con un impacto tan importante en la economía española y en la sociedad española, pues es un proyecto único. Y así que aquí estoy desde hace 3 años ayudando a la transformación de Cepsa en el negocio B2B, en los negocios industriales, y desplegando todo el desarrollo de las nuevas energías, de los combustibles sostenibles, el hidrógeno, que vais a oír mucho hablar de él, y los combustibles sostenibles como el SAF para la aviación, etc. Ya veis que Carlos es un tío sin energía, ¿eh? O sea, nació vitaminado. Me cuesta levantarme. Te cuesta levantarte por las mañanas. Yo lo intuyo esto. Sí, yo me levanto enchufado, me cuesta poco. Oye, ¿qué nos cuentas de Cepsa? ¿Qué es lo que deberíamos saber casi todos de Cepsa si somos directivos en este planeta? ¿Y qué hace específicamente Commercial and Clean Energies y cuál es tu rol? Bueno, pues lo que hace Cepsa, explicarlo en este foro, yo creo que no es necesario, porque Cepsa es una marca icónica. Yo siempre cuento que cuando era pequeño la primera energética con la que me relacioné era Cepsa, porque con 5 años solamente había un sitio donde te inflaran el balón de fútbol y era la estación de Cepsa. Era el único sitio donde
Y parece una tontería, ¿no? Pero lo conecto con un poco... Pero eso es B2C, ¿eh? Bueno, fíjate que yo me he dedicado toda la vida a hacer B2B, pero esa conexión, ese pequeño detalle de una estación de servicio que no te cobra por el aire que eches, es un detalle importante, ¿no? Pues fíjate cómo establecemos vínculos emocionales mucho más allá de lo transaccional, ¿no? Entonces, para los españoles, Cepsa es una gran compañía, es una pionera, la única empresa o la primera empresa que montó una refinería en Tenerife, que estamos ahora desmantelando. No sabía eso, hace 100 años, casi hace 100 años. Y una empresa que hace 3 años decidió cambiar completamente su trayectoria de ser una compañía establecida del sector petrolero, un refinero tradicional, a convertirse en el líder en la transición energética. Y eso para nosotros no es tanto una cuestión de ser el número 1 o el más grande, sino sobre todo demostrar que se puede liderar la transición, que se puede cambiar, si quieres, tu portfolio tradicional de productos a uno nuevo, utilizando las relaciones que tienes con los clientes, las relaciones que has construido con la sociedad y con las administraciones para ir mucho más allá y ayudar pues entre todos a hacer un mundo mejor, ¿no? Porque Cepsa nace B2B o B2C. Estaba pensando ahora conforme te escuchaba. Bueno, un poco por ubicar, ¿no? Porque sabéis que en estas entrevistas siempre... Para mí el doctorado del B2B es el B2B que pasa en una compañía B2C. Porque es complicado. Hacer B2B tiene su mega, pero hacer B2B dentro de una compañía B2C, eso ya es para que te den un premio, ¿no? Entonces, yo creo que la genética de la compañía marca mucho, ¿no? Porque ¿nació B2B o B2C? Yo creo que hace 100 años casi todas las compañías nacían industriales. Yo creo que el B2B y el B2C es una evolución posterior, pero Cepsa era una compañía industrial que nació con la idea de unas familias emprendedoras que vieron la oportunidad de traer petróleo de Venezuela y procesarlo en España y que vieron que eso generaba una riqueza y un desarrollo en los territorios increíble, y no eligieron el sitio más evidente. Podía ser, los clientes eran inicialmente empresarios, transporte habitualmente, pero inmediatamente en cuanto la automoción se convirtió en un bien público, pues lógicamente una compañía con una exposición muy importante y un negocio muy importante de consumidores. Te tengo que decir que yo me encargo de la parte de B2B, y tengo un compañero, Pieris, que se encarga del B2C, con lo cual nosotros ya hemos hecho esa transición. Ya sabemos que las dos cosas son distintas y trabajamos con equipos y con capacidades muy diferentes, ¿no? Bueno, yo creo que es el primer paso, ¿no? En el momento en el cual eres consciente de que es tan diferente y empiezas a separar personas, procesos, la manera de cuantificar, es el primer buen paso para Sin realmente duda. poder gestionar las dos cosas. Oye, y danos 2 pinceladas de tu conocimiento de tu industria. ¿Cuáles son los próximos retos y oportunidades que ves en general? Pues bueno, los retos son gigantescos y no son solamente de mi industria, son de todos, de la sociedad en general, ¿no? Si queremos hacer, atajar el cambio climático, el problema del calentamiento que tenemos que solucionar, pues tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? Entre otras, el sistema energético tiene que pasar de ser un sistema energético basado en fósiles. Hoy en día el mix energético está dominado por los combustibles fósiles en el 80%, a ser un mix energético descarbonizado, que es una combinación no solamente de electrificación, como normalmente se piensa, sino de electrificación y lo que nosotros llamamos moléculas verdes, ¿no? Combustibles sostenibles que permiten a los aviones volar, a los barcos navegar, etc. Ese cambio es un cambio sistémico hipercomplejo y es global, y por lo tanto pues no te tengo que contar que se escapa de mi nivel salarial el poder afectarlo, ¿no? Pero sí influirlo. Entonces, para mí ese es el gran reto que tenemos todos, el hacerlo rápido y cambiar nuestras costumbres, nuestra forma de vivir para poder dejar a nuestros hijos un planeta mejor. Si lo bajo un poco más a un plano más práctico, el gran reto de las empresas energéticas es transformarnos verdaderamente en multienergéticas, es ser capaces de utilizar muchas de estas capacidades que hemos desarrollado. Cepsa tiene ingenieros de primerísimo nivel mundial que son capaces de hacer proyectos complejos y ejecutarlos en tiempo y con una calidad excepcional.
Entonces, utilizar todo eso para lo que viene, ¿no? Para las moléculas verdes, para la energía renovable, pues es un reto importante. Y yo diría, finalmente, para nosotros en Cepsa es lógicamente pasar de una compañía tradicional en la que, bueno, pues llevas 100 años haciendo lo mismo y vendiendo los mismos productos muchas veces a los mismos clientes, pues a crear nuevos mercados, muchas veces fuera de tus fronteras, fuera de tus mercados tradicionales, una de las cosas que más me gusta personalmente, desarrollar nuevas instalaciones industriales que pues son complejísimas. Hemos anunciado inversiones de hasta 7.000 millones de euros. Imaginaos lo que significa eso pues en Andalucía, ¿no? La capacidad de transformar la sociedad, de transformar el tejido productivo. Y hacer todo eso con la gente de Cepsa y utilizar todo ese talento para movilizarlo y avanzar más rápido, pues es nuestro reto. Y a líneas generales, sí, lo que nos puedas contar, pero internamente, ¿cómo estás trabajando cómo estáis trabajando esa transformación? Que deba soportar todo eso, ¿no? Porque hablas de hace 3 años, de ese punto de inflexión donde os proponéis ese liderazgo. Pues yo creo que todo empezó ahí, ¿no? Yo creo que todo empezó con una nueva estrategia que, bueno, más allá de ser más o menos acertada, es verdad que para mí toda estrategia que tenga éxito tiene que partir de una semilla que existe en la organización. Es decir, ninguna organización, yo diría ningún ser humano es capaz de transformarse en algo que no es ya en sí. Ah, qué bueno. Y entonces, para mí esa estrategia que pues ahora es muy visible y que la anunciamos gente que llevamos muy poco tiempo en Cepsa, yo me uní a Cepsa en esa época, lógicamente partía de un anhelo y de una intención de los empleados de Cepsa de seguir avanzando y quizás recuperar ese espíritu emprendedor con el que empezó, ¿no? Hacia el futuro, que es sin ninguna duda descarbonizado y sostenible. Yo creo que el empezar con una estrategia clara ayuda mucho, pero no basta, ¿no? No basta porque, lógicamente, la estrategia la tenemos que ejecutar todos y, por lo tanto, movilizar a la gente, transformar la cultura, que es una cosa de la que hablas mucho, pues es un esfuerzo de todos. Es un esfuerzo de la dirección en ser coherente, pero también es un esfuerzo de movilización de toda la organización a todos los niveles. Una de las cosas que hemos hecho, como te contaba antes, es separar el área de consumo del área industrial, que eso nos ha ayudado a enfocar a la gente y a desarrollar capacidades mucho más enfocadas, ¿no? Y más dedicadas a lo que tenemos que hacer. Y luego, muy rápido, de manera muy natural, con ese enfoque y con esa dedicación, pues hemos empezado a hacer pequeños cambios. Yo no creo en los cambios orquestados. Esto es un cambio mucho más complejo que eso, y mi experiencia en China, luego si quieres hablamos, pues me ha enseñado mucho de cómo cambiar en éxito. ¿Qué te llevas de allí? Bueno, tú que conoces China también y que has estado allí, pues te das cuenta que China es una cultura con 5.000 años. Para los que no sepáis, yo estuve expatriado en el 98, donde claro, comprar un yogur era 4 horas de casa. Era un hito, sí. ¿Y pues de ahí qué te llevas? Porque a mí ir a Asia siempre me produce un efecto, es como una catarsis de simplificar. O sea, el gap cultural es tan bestia y el gap de lenguaje corporal, de todo es tan bestia que o bajas a la esencia del concepto o no comunicas. Entonces, yo siempre que vuelvo de Asia, vuelvo con ideas nuevas, súper simplificadas. Porque como el gap es tan brutal, y a nivel directivo era igual, ¿no, Carlos? Sí. Es decir... Bueno, en China yo lo que he aprendido no viene inmediatamente, ¿no? Me costó mis meses de entender y de prestar atención, de leer mucho, de hablar con gente muy culta y muy sabia, pero es esta idea de que uno no puede controlar el cambio. Esta fantasía que tenemos, sobre todo los que somos ingenieros, de que el cambio lo puedes gestionar, ¿no? Pones en un roadmap, esto va a pasar este día, y luego te das cuenta, no sabes mañana, ¿Cómo somos los ingenieros? No sabemos cómo nos vamos a levantar mañana, no te digo nada, cómo va a evolucionar una organización de 10.000 personas a 5 años con todo lo que está cambiando. Entonces, eso cambia muchísimo el papel que nosotros tenemos que desarrollar como directivos. Lo cambia, diría, radicalmente, ¿no? Y por eso China yo creo que es un ejemplo, no la China actual, sino la cultura china, de ir con el cambio, de acompañar el cambio, de influir el cambio, pero no de gestionarlo. Ellos saben perfectamente
que ellos se tienen que poner a favor del universo, de la energía, para de alguna forma influirlo, pero si te pones enfrente ellos saben que eso no va a ir bien. Y sin embargo nosotros tenemos esta fantasía, que viene de nuestra cultura, sobre todo griega, de que, oye, las cosas se pueden descomponer en pequeñas cosas, en un roadmap, camino crítico, y ¡pam!, esto se hace perfecto, esto va a salir. Y eso, hoy en día, con cambios complejos, lo que lleva es, en muchos casos, a fallos catastróficos. Es decir, la peor forma de manejar cualquier cambio complejo es intentar imponer un orden artificial, ¿no? Eso genera situaciones catastróficas realmente. Es mucho mejor seguir una filosofía que ahora está muy de moda en Occidente y no es casual, agile, ¿no?, lo llamamos, que es lanzar pequeños experimentos, ir probando cosas que eventualmente te llevarán en una dirección, pero no necesariamente la que tú definiste al principio y con casi 100% de seguridad nunca cumpliendo todos los hitos, ¿no? Entonces, esa capacidad de adaptarse y de acompañar el cambio me parece importante. Pero tampoco freeform, ¿no? No, yo creo que, a ver, bueno, freeform sería demasiado decir freeform, ¿no? Porque uno tiene que jugar y uno tiene palancas, no es que seas completamente, que no puedas influirlo, ¿no? No te falta nada más que pongas un balón de fútbol en una fiesta de niños caótica con 20 chavales de 5 años, ellos se organizan, ¿no? Pero eso es una forma de inducir pues un cambio. Si les pones las reglas de juego, un silbato, ahí no se mueve nadie, ¿no? Entonces deja a los niños con el balón, pero el balón es la pista, ¿no? Pues lo mismo pasa en las compañías, sobre todo en las transformaciones grandes. Eso está bien, porque yo creo que los directivos... Te reconozco algunas cosas que en los últimos 3 años, 6 ahora que nos conocemos, 5, sí, ¿no? 5. Hace el 9 de octubre serán 5 años. Toma ya. De los últimos años hay algunas cosas que reconozco esto que dices. Sí, bueno, ¿no? pero no es fácil porque... Orquestar, pero sin imponer, ¿no? Es decir, que... Bueno, es que la imposición es una fantasía. Tú, lógicamente, yo puedo asustar mucho... ¿Y eso lo vinculas a China? No, yo eso lo vinculo sobre todo a toda mi experiencia en transformación. O sea, tú piensas lo que es, pues en el 2008, en la crisis financiera, tener que dar la vuelta a un negocio en 6 meses porque estaba perdiendo dinero. Un negocio global, con una cultura china, con una japonesa, con una americana, y tienes que conseguir que todo el mundo en muy poco tiempo se movilice, ¿no? Entonces pensar que eres tú el héroe que vas a conseguir... Tú puedes forzar las cosas y los directivos tenemos mucho poder y mucha autoridad, ¿no? Y mucha fuerza, podemos hacer mucho daño. Pero influencia de verdad, de la sostenible, de la que consigue que un indio y un chino se pongan de acuerdo en hacer las cosas distinto y 5 años después lo sigan haciendo distinto, eso requiere pues una capacidad distinta. Venga, vamos. Como esperaba. Off-piste. ¿De qué habilidades cuando las observas en tu equipo de dirección y ves que ha sido fruto del trabajo conjunto, de cuáles estás más orgulloso en este proceso de transformación? ¿Qué cosas hacen que digas, leche, qué bien? A mí siempre me admira la capacidad de la gente cuando le das el espacio y la responsabilidad de tomar esa responsabilidad y hacer lo mismo con sus equipos. Para mí eso es lo que me admira absolutamente. Me está pasando ahora en Cepsa, donde pues yo cogí un equipo que no existía antes, muy disperso, con gente dispersa, y que bueno, pues nadie tenía mucha esperanza en que esto fuera a cambiar, y ahora es un equipo que entrega resultados. Hemos conseguido crecer 3 años en distintos entornos económicos, estamos entregando unos proyectos gigantescos de capital, y eso no lo he hecho yo, no podría en ningún caso reclamar la autoría. Eso lo ha hecho un equipo de gente que ha tomado responsabilidad, que bueno, pues motivados por una visión de la que se sienten parte, pues han puesto de su lado y están consiguiendo movilizar. Pues en mi equipo somos unas 2.000 personas, ¿no? Entonces, para mí esa capacidad de tomar responsabilidad por tu vida, por tu trabajo por supuesto, pero tomar responsabilidad por tu vida, yo creo que es el skill vital más importante, y sin ninguna duda para mí profesionalmente. You made my day, ¿no? Es decir, profesionalmente, te han hecho feliz el día, ¿no? Profesionalmente te rodeas de gente capaz que toma responsabilidad, lo que tienes que hacer es quitarte de en medio. Fantástico. Oye, ¿sabes que hablo de en B2B el negocio de las personas? No porque lo decíamos nosotros, sino porque para el cliente es vital, ¿no? Yo creo que cada vez más.
quizás durante menos tiempo y con formatos variopintos, pero cada vez más, porque las personas será el diferencial. Claro. People por un lado, pero el tema de process, con lo que acabas de decir, no sé qué me vas a decir. Es decir, porque yo sigo creyendo mucho en process, o sea, Sí. el proceso, quizás como ingeniero, a mí me da estructura, luego me lo salto. Pero Sí. sigo teniendo el proceso y sé que me lo he saltado. Sí. Y sé que se lo debo. Estoy en un No, pasivo con el proceso, ¿no? yo Y sé que también. tengo que medir, ¿no? No. ¿Cuánto? Yo también, pero déjame que clarifique, ¿no? Porque esto no va de todo o nada, ¿no? Esto, yo creo que hay un punto intermedio. Entonces, para mí el proceso es importante porque es lo que te permite escalar. Si cada cosa que hiciéramos en el día Fuese a día arte. tuvieras que inventarla de cero, lavarte los dientes por la mañana, ¿te imaginas si cada día fuera una cosa distinta, ¿no? Pues sería muy difícil, ¿no? Entonces, para mí lo importante es no ser esclavo del proceso y sobre todo no ser esclavo de esta necesidad de control que tenemos. La necesidad de control y de certeza es lo que nos mata en los negocios, sobre todo hoy en día y sobre todo, como digo, frente a culturas que son infinitamente más fluidas y más ricas en entender bueno, pues que todas esas rigideces hay que ponerlas en cuestión y hay que ser capaz de reconfigurarlas. Entonces, yo por supuesto que estamos cambiando procesos y estamos cambiando formas de trabajar y industrializando cosas. Una que te va a encantar, pues empezamos educando a nuestros equipos a escuchar al cliente. Llevamos 100 años empujando el mismo producto y es literalmente empujarlo al mercado. Pero ahora mismo los clientes están completamente confundidos. Tú y yo lo sabemos, ¿no? ¿Cuál es tu próximo coche? ¿Un coche eléctrico, híbrido o seguimos con la gasolina, ¿no? Es una decisión difícil, porque si no eres un técnico, no tienes una idea de para dónde va el futuro, sí, y de cuántos cargadores. O dices, más, oye, ¿no? Mobility as a service. Claro, fíjate. Bueno, eso, y tú y yo que hemos visto los coches sin conductor en Shanghái, imagínate, ¿no? O sea, fíjate que... Entonces, toda esa confusión que tenemos los consumidores, también la tienen nuestros clientes. Tienen que hacer inversiones increíbles para renovar sus flotas o para renovar sus fábricas. Y tienen mucha menos visibilidad de a dónde va esta transición energética, ¿no? Y cómo hacerla. Entonces, una de las tareas fundamentales ha sido empezar entendiendo y cambiando la conversación con los clientes, preguntando, en vez de hablando o ni siquiera hablando, mandándoles una factura, ¿no? Empezar eso. Sistematizar eso es importante, como tú sabes, y digitalizarlo te da una ventaja, con lo cual pues ahí tienes un proceso de darle la vuelta a la compañía, de ser una empresa manufacturera que empuja el producto, a ser una empresa que escucha a sus clientes y empieza a incorporar esos insights a los que tú te refieres tan habitualmente. Eso para mí es pues una de las cosas más simples, ¿no? Pero sí, más estructuralmente más valiosas, porque a medida que pasan los años, esos sistemas, esas herramientas se van enriqueciendo y tu capacidad de pues, generar valor, sí, de aportar, de anticiparte a lo que necesita el cliente cambia. Y cambia no solamente para los equipos comerciales, cambia para la dirección, cambia para cómo yo miro las fábricas que tengo que construir mañana, dónde las tengo que construir o si las tengo que construir o no las necesito construir en absoluto, ¿no? Entonces, para mí eso llega al nivel del consejo y es una decisión absolutamente fundamental que el consejo tiene que apoyar. Hace unos meses daba una conferencia y empezaba con una imagen que fundamentalmente representaba el riesgo, ¿no? Y yo les decía, esto es una gran noticia para el B2B, porque la percepción de riesgo automáticamente solo se compensa con confianza. Y si tú construyes un sistema que sude confianza, claro, ya lo tienes. O sea, no vamos a hablar de vender productos, vamos a hablar sí, de ser capaz de que el sistema, de una habilidad sistémica, ¿no? Sí. O sea, ya no es el individuo, sino que el mix personas, procesos y datos, visto desde fuera, la compañía cliente o la compañía con la que ya no solo los clientes, porque los proveedores también hablan de ti. Claro. La sociedad habla de ti, el cliente habla de ti, los abogados que te asisten tienen una opinión de ti, ¿no? Sí. Entonces ya es sistémico realmente, o sea, es 360 alrededor de la compañía, ¿no? Yo creo que todo eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Y muchísimo en B2B porque hay un montón de tareas rutinarias, monótonas, que no vamos a necesitar hacer. Pero yo soy un romántico, entonces yo pienso que la creatividad humana hoy en día es insustituible. Y para mí la razón por la que
yo me he dedicado a transformar negocios comerciales no para sacarles la última línea de costes, sino para ayudarles a crecer, es porque la creatividad es ilimitada. Entonces, para mí, todo eso son herramientas que te ayudan pues, a no tener que empezar de cero, a no tener que volver a sentarte con el director general de una serie importantísima para entender lo que le pasa. Ya lo sabes. Ahora, el paso de la creatividad todavía, y espero que dure mucho, no lo he visto en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, yo creo que como está hoy en día, y seguro que hay gente más conocedora que yo, lo que te hace es eficientar el proceso de gestión de la información. Pero el paso de la creatividad es lo que a mí me parece que nos va a mantener en este juego muchísimos años, especialmente en B2B. Al final yo creo que la clave está en que la gente entienda que la creatividad requiere interacción. Entonces, no sé si vamos en esa dirección, Carlos, por eso, pero tú ves a la gente joven, les cuesta coger el teléfono. Yo recuerdo Boston 2004, donde nuestro CEO nos decía, os prohíbo enviar mails donde haya más personas en copia de 2 o 3. Sí. Hablar con la gente. Nunca sustituiréis la comunicación bidireccional, nunca la sustituiréis con una comunicación unidireccional, con un decalaje de tiempo. ¿No crees que las nuevas generaciones ahí les vamos a tener que dar un...? Yo creo que es una cuestión... O habrá una gran crisis. Tú y yo lo vemos distinto, porque tú y yo íbamos a la discoteca y utilizábamos otras herramientas. ¿A qué te refieres? En general, para encontrar la calle me refiero. Eso. Pero yo sí que creo que los jóvenes, yo creo que el hecho de ser persona, humano, requiere interacción. Mis hijos se relacionan con amigos, pues mira, ellos cada día están conectados con amigos en Shanghái, con amigos en India. Su relación es distinta, ¿no? Pero a la vez están conectados al mundo, ¿no? Tienen una sensibilidad que nosotros no teníamos. A mí eso no me preocupa, fíjate, y no es una cosa que me preocupe tampoco de mis hijos. Lo que me preocupa de las nuevas generaciones es la capacidad de generar. Si tú miras en general, ¿no? Pero estamos acostumbrándonos a ser una sociedad de consumo, no tanto de creación. Y ese paso, a medida que las herramientas nos hacen la vida más fácil, pues uno abdica de los trabajos que te permiten esas oportunidades de creatividad. A mí eso es lo que me preocupa por mis hijos, me preocupa lógicamente a nivel profesional para no acabar siendo todos una réplica, unos robots sin ninguna idea nueva y sin ninguna autenticidad. Y a nivel de negocios, la clave de la diferenciación está en la creatividad. La clave de la sostenibilidad de los negocios está ahí. No está en escalar ni en eficientar, está en hacer algo distinto, ¿no? Entonces, a mí esa capacidad de generar cosas nuevas es lo que me preocupa de mis hijos. Yo a mis hijos les digo, mira, pásate 2 horas en TikTok, las que quieras, pero cuélgate un vídeo después. Cuélgate un vídeo, porque es hacer el vídeo lo que te va a forzar a expresarte, a sacar de dentro, a producir, a exponerte también, ¿no? Pero ese punto es el punto creativo y es sinceramente lo que a todos más nos cuesta, ¿no? Escribir en LinkedIn es un reto todavía para muchos profesionales, cuando debería ser pues, el pan nuestro de cada día, ¿no? Esa es buenísima. Eso es algo que a mí me sorprende. La reacción cuando tú le dices a un directivo ¿cuántos posts relevantes has publicado el último año para tu audiencia? Es que no sé de qué hablar. Pero ¿cómo claro, que no? Claro. No, ¿Y por qué no sabes de qué hablar? Bueno, es que claro, no les voy a hablar de mi libro. Bueno, pues hablarles del tuyo, ¿no? Pues para mí es el mismo ejemplo que te he comentado de mis hijos, llevado a nivel directivo, a nivel más, incluso a nivel de consejo. ¿Cuántos consejos conoces que estimulen a sus equipos directivos de manera creativa? Yo muy pocos, por no decir ninguno. Muchos consejos lo que hacen es, pues eso, eliminar riesgos, asegurar el cumplimiento, pero si lo que queremos verdaderamente y lo que quieren los consejos es la subsistencia de los negocios, deberían tener unas interacciones con los equipos directivos mucho más generativas, mucho más productivas en ese sentido. Y eso parte pues, de CEOs que vienen de áreas pues, donde la creatividad no es importante y por lo tanto pues la sistematización y
sea, para mí todo eso tiene que ver con un mundo que es el mundo de la eficiencia, que es el mundo de pues los mercados maduros y decrecientes, que para mí es una parte muy importante de la economía, pero me interesa mucho más la del crecimiento, la innovación, la generación, la sostenibilidad, que es para lo que vamos, ¿no? Oye, alguien que nos esté escuchando y que esté en un proceso de transformación de su compañía, de creación de su compañía, donde todo suena a cambio, ¿cuál es tu regla mágica en la gestión, ahí sí que te voy a dar gestión del cambio? Es decir, con ahí te voy a dar todos los líos en los que te has metido profesionalmente en tu vida. Pues mira, ahí sí que te tengo que dar una chapa filosófica, ¿no? O sea, si verdaderamente pensamos que el cambio no se puede gestionar, se puede influir, se puede participar, pero no se puede gestionar, pues eso significa que tú como líder no puedes controlar. Y eso es un cambio de tu identidad total. No es un cambio mínimo, es un cambio total. De ser un controlador a ser un generador, un acompañador del cambio, un apoyo para tu organización, ¿no? Si además piensas que el cambio, que para mí es lo fundamental, tiene esa complejidad y es imposible controlarlo porque tiene un factor irracional, y es que tiene unas cosas que se mueven ahí, que son seres humanos, ¿no? Que somos irracionales fundamentalmente, que tenemos miedo, ansiedad, ira, que nos encanta el cambio, que nos disgusta el cambio. Pues lo primero, yo creo que lo más importante que me ha ayudado a mí es que empieces tú por cambiar. Si quieres liderar el cambio en tu organización, empieza por cambiar tú. Mírate al espejo. Exacto. La Madre Teresa lo decía de una forma muy visual en la ONU. Decía pues, a todos estos grandes políticos, decía, ¿conocéis vosotros a vuestro equipo y les amáis? Pues ese sería mi resumen. Conoces tú a tu equipo y les amas, les apoyas. Es decir, amar en el entorno de negocios es tabú, pero en definitiva les apoyas, les conoces y les apoyas. Si lo haces, yo estoy convencido que es la mejor manera en la que tú como directivo puedes influir el cambio y quizás, si tienes suerte, pues llegar a donde quieres. Yo lo digo un poco más a saco que la Madre Teresa. Yo digo, tienes el equipo que te mereces. También. Y al final, si criticas a tu equipo, lo que tienes que hacer es mirarte al espejo y empezar, como dices tú, por uno mismo. Para liderar el cambio uno tiene que cambiar, no hay otra solución. Carlos, fantástico. Muchísimas gracias.